diferentes grupos, ¿sale? Sale Sí, por Facebook Live. exacto, en la página de Facebook de Ajedrez Pedagógico e Inclusivo voy a empezar a dar la bienvenida, por supuesto, a las personas que nos van siguiendo, a las personas que nos van escuchando, y poco a poco pues vamos entrando en calor, aunque en Argentina están entrando en el mero frío, en el invierno. Acá en México Nosotros gozamos. estamos entrando en el frío, no en el calor. Exacto, exacto. Pero bueno, esa es la idea, empezar Mañana, la mañana comienza invierno mañana. En efecto, nuestro amigo Miguel Ángel Rebocio y nuestro amigo Alberto Morales. Alberto, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos muy contentos en esta transmisión que tenemos el gran placer de tener a un psicólogo deportivo, Miguel Ángel Rebocio. ¿Qué tal? ¿Qué está en esas latitudes de Argentina? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches ante todo. Acá en estas latitudes empieza el invierno mañana. Poco frío, ¿no? Ya con temperaturas más bajas que lo que pueden tener ustedes en México. Es así. Perfecto. Y hablando en tema, Víctor, ¿cómo andamos? Nada, nada. La cita, ayer tuvimos una charla sumamente gratificante con Miguel, conocerlo un poco más desde el punto de vista como persona, que de antemano, pues agradecerle su tiempo. Sabemos que es una persona altamente ocupada y altamente profesional en el tema. Entonces, pues nada, darte la bienvenida a este tu programa, a esta tu casa, Capiet, que porque estamos seguros que esta transmisión va a llegar a muchos corazones, a muchas latitudes en el mundo, sobre todo a amantes del ajedrez, a amantes del psicoanálisis, que ese es el tema principal que hoy nos congrega y que ayer nos decías, Miguel, y ya serás tú quien nos pueda ampliar un poco más de eso. Es un tema que pocos han abordado, es decir, que pocos han encontrado la relación. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que tú empezaste a trabajar este tema? Cuéntanos un poquito de Miguel Ángel, de su etapa de inicio, cuando empezaba con a plantearse algunos temas de referencia con el ajedrez. Platícanos cómo empezó este romance entre una y otra temática. Bueno, el ajedrez para mí comienza tempranamente, 9 años, empiezo a jugar ajedrez y al poco tiempo, ya a los 10 años, estaba jugando muchos torneos y empecé a preparar en la escuela a la cual yo concurría equipos de ajedrez interescolar. O sea que ya a los 10 años empecé a dar clases, ¿no? Después que termino la secundaria, yo estando en la provincia de Buenos Aires, en San Pedro, la ciudad de la cual soy originario, me mudo a Rosario. Para los que conocen o los que saben que es la segunda ciudad en Argentina después de Buenos Aires. Entonces empiezo a estudiar, sí, o sea, sigo jugando ajedrez, pero ya dejando un poco la parte competitiva, que la dejé alrededor de los 19 años aproximadamente, y empiezo a estudiar la carrera de psicología, y me gusta el tema de lo que es el psicoanálisis. Leo un poco todas las diferentes corrientes que hay en psicología, y empiezo algo que yo diría que es lo que a mí me apasionó siempre, que es la investigación. Creo que soy un investigador un poco nato, porque siempre estuve ahí como en una búsqueda de a ver qué es lo que yo quería realmente encontrar en, en toda esta cuestión. Entonces, leyendo al padre de psicoanálisis, Freud, Sigmund Freud, que era jugador de ajedrez también, veo que hay una metáfora con respecto a lo que es el análisis o el psicoanálisis. Entonces, de ahí fue que creo la página esta de psicoanálisis y ajedrez, que lleva aproximadamente 2 años y medio. Comienzo con esa página y en poco tiempo aparecen 100 seguidores el primer mes, y bueno, hoy actualmente son 3.200 seguidores,
de todos los países, prácticamente de diferentes continentes, 65 países. Después de esto creé un grupo de ajedrez educativo y salud en relación a la página. Pero acá la cuestión es para poner a ver, una definición de lo que podría ser el tema del psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis? Porque yo escucho hablar mucho del tema del ajedrez cognitivo, el ajedrez orientado en forma como que se puede controlar toda la situación desde lo consciente. Y el psicoanálisis habla de una parte inconsciente. Entonces quiero hacer una introducción al tema ahí, ¿no? O sea, comparándolo con el famoso iceberg, ¿no? Los témpanos de hielo, en la cual la mente hay un 80% que está sumergida bajo el agua, ¿sí? Y hay un 20% que es la que aflora y tal vez es la que usamos en forma consciente, pero nos olvidamos de la parte inconsciente. Entonces es como unir estas cuestiones del ajedrez, que es algo muy, en el cual nosotros usamos toda la capacidad cognitiva, toda la capacidad consciente, y resolvemos problemas en un tablero. Se me da por abordar este tema y, como bien dice la metáfora, en la página de la cual la administro, que es Psicoanálisis y Ajedrez, se habla que uno puede estudiar las aperturas y puede estudiar los finales. En el medio juego o en el desarrollo de una partida o en el desarrollo de la vida, uno no sabe lo que va a pasar. De acuerdo a cómo uno estudie las aperturas, eso es comparable lo que hace Freud a lo que pasa en un análisis. Uno puede empezar un análisis personal, una terapia, y saber al principio qué es lo que está buscando. Pero el desarrollo de la terapia o el análisis personal se van encontrando tal vez otras cosas. Y la vida es un poco así, ¿no? Es como un camino que uno va andando, y es como por ahí me acuerdo de esta canción que dice Juan Manuel Serrat: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al mirar la vista atrás, dice que se ven las estelas en la mar, como que las huellas se van quedando de acuerdo al camino, pero también es como que esas huellas a veces se desdibujan, ¿no? Porque no podemos manejar todo en forma consciente y querer controlarlo todo. Lo atractivo acá del ajedrez es que los estudios que yo he podido realizar, investigación, es que hablan de la activación que tiene el ajedrez en la cuestión neuronal, ¿no? Como que produce una interacción en las neuronas, en esta cuestión eléctrica, y activa todo lo que es la parte de la lógica, el razonamiento, pero también se ha ido un poquito más allá y se ha estudiado que también los dos hemisferios, con el ajedrez y con la música, también lo he visto eso, activa los dos hemisferios, o sea que también activa el hemisferio de la creatividad, no solamente de la lógica, la parte matemática, la parte de concentración, sino también la parte esta creativa. Eso es lo que yo vengo hace, diría, unos años, los últimos años, viendo con algunos neurólogos, viendo algunos estudios que voy leyendo. Y por otro lado, las aplicaciones de esta herramienta. A ver, el ajedrez se puede aplicar de diferentes maneras. Sabemos que con el Alzheimer se ha hablado mucho del ajedrez y el jaque mate del Alzheimer. ¿Por qué? Porque sí, sin duda que si el cerebro es un músculo más, está interactuando permanentemente, se va a lograr que la persona, o se ha hecho grupos, ¿no? Si hay un grupo de 2.000 personas que juegan ajedrez y otras 2.000 que no hacen nada y que no leen, no estudian nada y ya tienen una edad relativamente avanzada, produce
esta cuestión de Alzheimer o de demencia senil. Esto en personas mayores. Por otro lado, están niños y adolescentes, que es lo que a mí realmente me ha llevado y me gusta mucho esta cuestión, porque yo trabajo con este segmento de niños y adolescentes. Entonces encontré, por ejemplo, que se habla de autismo y se habla del síndrome de autismo. Bueno, esas palabras, esos rótulos a mí mucho no me gustan, ¿no? El trastorno TDAH, trastorno de hiperactividad y de no poder prestar atención, ¿no? Por eso es trastorno de atención e hiperactividad. Yo la palabra trastorno, síndrome de Asperger también. Entonces, en todas estas cuestiones se puede usar también el ajedrez. Es una gran herramienta. Después lo que hemos hablado un poco ayer, eso sería la parte de salud, un poco la parte educativa, lo cual venimos hablando, que estuve en varias escuelas dando ajedrez, entonces me encuentro con que se puede capacitar a maestros, a directores, para que muchos niños que tienen problemas de aprendizaje y problemas de conducta puedan a través del ajedrez canalizar esta cuestión que por ahí puede ser un llamado de atención, una cuestión de problemas que pueden arrastrar desde el hogar, un problema de motivación que no tengan por parte de los maestros. Entonces es una gran herramienta para usar en las diferentes materias, no solamente en matemáticas, sino para usarla como hablábamos en su momento, creo que ayer, que se puede usar en otras materias, como se puede hablar de historia y se puede hablar del ajedrez, del recorrido, de geografía, de dónde nace el ajedrez en Oriente, de literatura, porque lo usa en un poema Borges, acá lo he visto también, estamos hablando de, bueno, por ahí escritores argentinos, lo usa también Abelardo Castillo en un cuento, eso sería la parte de literatura. Y bueno, y así en un montón de áreas que se podría aplicar el ajedrez, las cuales nos competen como profesionales también de la educación. Por mi parte, yo lo he abordado más en la parte clínica, porque he ido desde la educación a ver la parte de la herramienta del ajedrez en un consultorio, por ejemplo, con un niño o con un adolescente, y con efectos muy positivos. Lo he visto con chicos así de edad, supongamos, 7, 8, 9, 10 años, con lo que es un autismo que puede ser leve y se puede trabajar con ellos si interactúan a través del ajedrez, lo mismo con el Asperger, lo mismo que también a través del ajedrez hay como un disparador para poder abordar determinadas cuestiones. Sin duda que si con todo esto, si participan las maestras, los directivos y todo, se podría hacer un gran, eso es lo que yo apunto a nivel mundial, ¿no? Se ha visto también hasta que es en casos más graves como lo puede ser una psicosis, y yo lo he comprobado en psiquiátricos, que se puede abordar en determinados momentos, es difícil, pacientes con paranoia, así que el espectro es muy amplio. En cárceles también se han hecho programas, de hecho también Carpó ha participado en uno de los programas estos, un ex campeón mundial que todos conocemos y actualmente sigue jugando ajedrez y participa de este tipo de cosas. También está Kasparov, en la cual yo colaboro con la Fundación Kasparov, y hablan también de un ajedrez social, inclusivo, terapéutico. Bueno, este es más o menos el pantallazo general. Sí, muchas gracias. Creo que No, 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 adelante. La verdad es de que me resulta sumamente interesante tu planteamiento, porque de hecho empiezas a trabajar con el ajedrez de alguna forma
te encuentras con él y de repente te vas a un área donde dices, oye, estamos en cierta forma desperdiciando algo que tenemos tan a la mano para poder abordar temáticas tan profundas como las que estás comentando acerca de algunas situaciones personales con los niños, y tú ya lo has visto en casos clínicos, que efectivamente tiene una incidencia directa el uso del ajedrez con efectos hasta terapéuticos, si es que así lo entendí bien, Miguel, y esa experiencia que has tenido pues es sumamente valiosa. Es decir, estamos como que ante una herramienta poderosa que hace falta sacarle brillo, hace falta aprovecharla aún más, si eso es lo que entiendo. Una pregunta, Miguel, para ya abordaste la temática de cómo fue que fuiste eh, encontrando esa armonía entre una y otra materia, pero me gustaría preguntarte, en tu experiencia, Miguel, a lo largo de ese tiempo, ¿hubo algún momento de tu vida personal en el que tú encontraste y dijiste, a ver, el ajedrez, valdría la pena hacerlo, como dices, incluirlo en las escuelas y lo demás? Cuéntanos, ¿hay algún momento en tu vida que haya estado marcado como ese chispazo, ese momento en el cual tú puedas comentarnos al público que nos sigue a través de Facebook una experiencia vivencial tuya? Sí, yo creo que eso ocurrió, a ver, en la década de 90 y empezando o sea, ya diría después del 2000, yo arranco dando clases en un taller, en una escuela que iban mis 3 hijos. Entonces empiezo con un taller de ajedrez. En ese momento todavía el ajedrez en Argentina hoy está más avanzado en cuestión de que en la provincia en la cual estoy, o el Estado, como ustedes saben decirle también, está más avanzado en la cuestión de enseñanza. Las escuelas en ese momento no estaba en esas condiciones. Entonces, un taller que se hacía para los niños que querían participar. De repente el taller iba 2 horas y empecé con 10 o 15 chicos. Y después prácticamente llegó a un número muy alto, casi de 80 niños. Yo lo hacía para prácticamente todas las edades, una cosa que no me imaginé, que desde el segundo de nivel inicial hasta el 7.º año, o sea que niños de 6, 7 años hasta niños de 13 años. Sin saber jugar, Entonces, llegaban. ¿cómo? Sin saber jugar, los recibías. Los recibía sin saber jugar, sí. Los niños Muchos, no sabían. una gran mayoría sin saber jugar. Entonces, y los que se iban, o sea, la temática era que los que ya iban aprendiendo a jugar, entonces como que esos también me ayudaban un poco a que pudieran sentarse otros niños y interactuar. Recuerdo también, me quedó bastante grabado, un niño que tenía un problema de discapacidad, lo traía la madre con la silla de ruedas, y le gustaba muchísimo el ajedrez y estaba en segundo año, o sea, nivel inicial, segundo grado, le dicen aquí, y él venía siempre a todas las clases que se impartían en la semana. Y eso me llevó también, bueno, que hablar con la parte directiva, estaban muy conformes, inclusive chicos que tenían problemas de aprendizaje. Tengo ahí una anécdota también de un chico del quinto grado, el quinto nivel, en el cual siempre era como esa persona o ese personaje en el cual le temían los demás niños. Tenía muchos problemas de conducta, se peleaba permanentemente en una biblioteca. Entonces, en un momento abro la puerta, se estaba peleando y yo le digo, vení para aquí. Y entonces él me mira así como diciendo, ¿qué pasa?
siéntate. Entonces le digo que se siente al ajedrez, a jugar o sea, lo hago sentar en la mesa con el tablero y le digo, esto es si tú quieres pelear así, ¿por qué no lo haces en este tablero? Esto es un juego que en un momento se dice que se creó como un juego para la guerra o estrategia de guerra. Entonces puedes poner tu fuerza acá en el tablero contra otro niño que tú quieras jugar. Digamos que es un espacio Oye, donde también puedes hacer lo que quieres hacer, ¿no? no, y aparte, Esa, creo que dio un punto muy interesante, Miguel. Eh, Al parecer, hemos tratado, digo hemos porque, bueno, como asociación, el objetivo es llegar a más y más personas que conozcan este maravilloso juego que nos acabas de mencionar, que no tan solo es jugar y hacer campeones de hacer una habilidad ajedrecística superior, sino tocaste muchos puntos específicos en cuestiones de lo que es el psicólogo, el aprendizaje, en fin, ante problemas de conducta. Es un ajedrez para todos, Miguel. yo digo que es un ajedrez para la vida. Ahí hay una frase de Kasparov que dice, la vida imita el ajedrez, y yo creo que es un ida y vuelta, no solamente la vida imita el ajedrez según Kasparov, sino que el ajedrez también imita la vida y es un ida y vuelta, ¿no? Porque lo que nosotros podemos volcar o el niño puede volcar a través del ajedrez va a también tener que ver con su propia personalidad, con expresar, por eso decía de este niño que después vino todos los días a jugar al ajedrez, encontró como una forma de canalizar ese problema de agresividad que tenía a través del ajedrez y se calmó un poco y las maestras se sorprendían, ¿no? Y logra un cambio en el aprendizaje, en la conducta, si vamos a la parte educativa, y sin duda que lo educativo se mezcla con las cuestiones también que estamos hablando por ejemplo, de hiperactividad o de inconvenientes de aprendizaje. Después, bueno, algo más específico es lo que veníamos hablando, ¿no? Abordar temas de discapacidades o ya un problema mayor como puede ser un autismo o como puede ser Asperger. O sea que hay muchos factores, es una herramienta bien usada, yo diría que muy importante, muy importante. Es una gran herramienta para un profesional de la salud, para un profesional de la educación. Creo que se podría desarrollar algo muy interesante. Creo que todavía recién estamos en los comienzos, fundamentalmente en lo que es la parte del ajedrez terapéutico, pero estamos en los comienzos. Falta muchísimo todavía. Y lo que es la parte de educación, también. Creo que a nivel, diría, Latinoamérica falta mucho. Tal vez el ejemplo sería Rusia, ¿no? Que Rusia empieza con los tableros desde la, no sé, Segunda Guerra Mundial, ya iban los niños con el tablero a la escuela, ¿no? Este otro caso parecido al de Rusia, no, realmente no conozco. Esto es lo que yo veo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero es un poco así. No, claro, de hecho, justo ayer me sorprendió muchísimo algo que tú nos platicabas, que en algunas provincias, de manera parcial, por así decirlo, había algunos políticos que habían impulsado que el ajedrez fuera parte de la escuela, de algunas escuelas que lo llevaran como una asignatura. Ahora que lo comentas de Rusia, bueno, que fueran con su tablero, que estuvieran muy en contacto con el ajedrez. Sin embargo, cuando el maestro o la dirección de la escuela o en sí la política educativa de una región no le da continuidad, puede perderse este esfuerzo, ¿no? Entonces tú hablabas mucho del tema de capacitar al maestro, de capacitar al sistema educativo de alguna forma, para que más que aprender a jugar ajedrez, según lo que entendí yo, es que se empieza a enamorar del ajedrez y que lo vea como una herramienta poderosa para continuar atendiendo algunas situaciones, como la que comentabas de este niño que pudo regular de alguna forma su conducta. No sé si esa fue la experiencia que se vivió en Argentina y si nos puedes platicar un poco de ella.
Sí, la experiencia es un poco la que estamos hablando ahí. El tema, particularmente en Argentina, no sé si serán en diferentes lugares, es como que los niños empiezan a jugar ajedrez en la escuela, en el nivel inicial. Entonces cuando pasan al nivel secundario es como que después se pierden porque, bueno, tienen más tareas y es como que ahí quedan pocos niños que siguen con el ajedrez y se enamoran del ajedrez. Me gustó esa palabra, es como un enamoramiento, como una cuestión de que tiene que ver que le toca algo de su personalidad. Entonces hay un sector, yo diría, mínimo, pero que va avanzando. Hoy el ajedrez ha avanzado muchísimo. Se dice, porque ayer hablamos, con respecto al fútbol o al básquet, que el ajedrez hoy, si todos los jugadores realmente estuvieran como en el fútbol federados, el ajedrez superaría el fútbol. Y eso mucha gente no lo sabe, superaría porque casi una gran mayoría de cada 10 niños, 8 han pasado por algún momento por aprender ajedrez, o porque un amiguito, o porque en la escuela, si vio algo, si pudiera lograrse eso a nivel mundial, como Rusia lo implementó como una asignatura más, y recién ahora en Latinoamérica diría que fundamentalmente se ha hecho masivo, y sin perder, yo diría, el eje de esta cuestión de que el ajedrez es bien llamado diría yo, el juego ciencia, ¿no? Porque después hay un ajedrez muy competitivo, yo también como psicólogo deportivo veo, en el cual ya se entran a jugar otras cuestiones y se entran a jugar un poco una cuestión así de decir, bueno, sí, yo soy el mejor, ¿no? Porque soy campeón, pero y entonces como que ahí en la parte competitiva se pierde un poco esta cuestión de la herramienta. Yo prefiero un ajedrez para la vida, así sea un jugador que no pierda de vista que lo que va aprendiendo en el ajedrez es a resolver problemas, a resolver cuestiones que en la vida se le van a presentar. Entonces va a tener la capacidad para resolver un problema más rápido en su trabajo, en su quehacer diario, con su familia, con un manejo interno y externo del tiempo, porque en el ajedrez por ahí, así sea en la parte competitiva, se juega con un reloj, entonces hay un tiempo determinado, y entonces hay que tener la visión, o la persona tiene que tener la visión que dice, bueno, yo tengo un tiempo para hacer esta movida. Y en la vida también tiene un tiempo para hacer un trabajo, tiene un tiempo para ir de su casa al trabajo, como volviendo a la misma palabra, valga la redundancia, o para ir a hacer una actividad que quiera hacer, para estar, si es padre de familia, con sus hijos. Entonces, bueno, este ajedrez para la vida, esta ida y vuelta del ajedrez es lo que yo busco. Y creo que es lo que muchas maestras cuando ven lo del ajedrez y dicen, no, pero yo no sé jugar y esto cómo será, y después cuando aprenden a jugar, o me ha pasado a mí hace unos años atrás, yo estuve hasta el 2015 dando clases, después me aboqué a lo que es la página y a poder capacitar gente. Entonces una maestra que estaba haciendo las prácticas iniciales, joven, me dijo, uy, qué interesante esto, yo quiero aprender porque yo le quiero enseñar a mis alumnos y me parece esto muy interesante. Y entonces yo creo que también hay un desconocimiento, y eso que la Argentina por ahí tiene una trayectoria tal vez de muchos años de ajedrez en Latinoamérica. Creo que Cuba... Es lo que te iba a tocar, Miguel, en ese punto que tocaste, sí. Muy interesante. En la primera mano hay el temor, hay el miedo, inclusive el decir, bueno, no me gusta el ajedrez, o cómo llegar al docente que no sabe qué es el ajedrez, ni siquiera lo ha oído, y a otros que tienen la perspectiva de decir, bueno, es que a mí me lo enseñaron, pero no me gusta, ¿no? ¿Cómo llegar y sensibilizar a esos docentes para poder enseñar algo que pues desconocen, Miguel?
desde tu perspectiva, allá en Argentina, ¿cómo lo han hecho? Porque nos comentabas ayer que pues nos llevan una gran delantera en comparación de México, lo digo pues obviamente un poquito admirando el gran trabajo que han hecho todos ustedes allá, el equipo de Argentina, que ya es oficial de que el ajedrez está en algunos sectores educativos ya desde el sistema, ¿o no es así, Miguel? Sí, es así, sí. Sobre todo, bueno, esta provincia tiene un gran avance junto con Buenos Aires y acá en el 2015 se implementó como la carrera de profesor de ajedrez. Muchos jóvenes que ya estaban dando clase y no tan jóvenes, de todas las edades, hicieron el profesorado de ajedrez que lleva 2 años, entonces hay materias pedagógicas, hay materia de psicología, hay materia de ajedrez relacionada con la matemática. El tema de que yo veo con el personal, ¿no? Con las maestras o con la directora, es como que el ajedrez, hay dos cuestiones. Algunos dicen que no le interesa, pero también le tienen miedo. No sé cómo decir, no, pero el ajedrez es como es muy complicado. No sé si no sé cómo transmitirlo, si los chicos se van a aburrir. Eh, ¿Cómo hago? Yo no sé jugar. Esto es lo que he escuchado diferentes, doy diferentes ejemplos de las maestras, como otras que por ahí que son de una camada más joven que le dice, uy, esto me parece muy interesante. Entonces, como que manejan la tecnología y entonces dice, bueno, pero esto se podría hasta implementar a nivel de virtual, que es lo que estamos haciendo ahora, y un niño puede aprender teniendo nada más que un celular. Entonces, y después están las maestras que llevan 20 años o más y dicen, bueno, pero esto, ¿cómo lo implemento? ¿Esto va a servir? Entonces lo toman como una clase más, como por ejemplo, no sé, una clase de música que a algunos niños les interesa y a otros no. Entonces hay varios factores. Creo que la cuestión tiene que ser un poco, ¿cómo diría? Desde arriba, desde el personal directivo, que también yo lo he visto, eso, como que hay directoras que les gustó el ajedrez o porque en algún momento de su vida el padre le enseñó, entonces como le parecía muy interesante. Y me he encontrado con personal directivo que, a ver, que el ajedrez le parecía como algo muy secundario, sin darse cuenta que todo lo que se puede dar en un cuarto nivel de matemática en el ajedrez está todo y muy fácil. Inclusive haciendo un cuentito de historia o de geografía se puede hacer a través del ajedrez y los niños que saben jugar ajedrez pueden hacer un recorrido por todo lo que es como dando el ajedrez en diferentes partes del mundo y cómo llegó a lo que es el ajedrez, hecho que, no sé, Napoleón jugaba ajedrez y si había un montón de, de personas. ¿Cómo lograr que el maestro o el profesor se enamore o mejor dicho, se interese por, por la herramienta esta es que primero sepa lo que es esta herramienta y el uso que le puede dar. Y para eso necesita primero mínimo profesional del ajedrez para poder dar ajedrez. Claro que sí. Esta es la cuestión que yo veo. Claro que sí, Miguel. Dicen por ahí que de la vista nace el amor. Primero tiene que conocerlo y después tiene que empezarse a ver todas sus potencialidades, ¿no? Y por supuesto, tú lo viste y lo viviste desde el área del psicoanálisis, pero cada maestro lo va a hacer de acuerdo a al área en que está manejando. Estamos por cerrar la sesión, mi estimadísimo Miguel Ángel Rebocio, pero si me permites, vamos a mandarle un saludo a las personas que nos van siguiendo en vivo, a Mercedes Morales, a Víctor Velázquez, Roberto Flores, Maruca Herrera, Marco Antonio Alba y también un maestro, me imagino que es de educación física, que así se puso, Física González.
nos están saludando y te están mandando un saludo enorme, Miguel, reconociendo, por supuesto, tu trayectoria. Algunos te identifican ya como un referente en esta área, como una autoridad en la materia, y esto que nos estás diciendo, no echarlo en saco roto. Decirle a la gente que hay que impulsar la cultura del ajedrez para que llegue a permear en todas las áreas. Entonces, para ir cerrando, Miguel, y de acuerdo a lo que nos diga también nuestro amigo Alberto, yo te haría nada más mi pregunta final, Miguel Ángel. Si de ti dependiera que el ajedrez se incorporara en la educación, ¿desde qué edad tú propondrías que se hiciera? Yo diría desde los 4 años. Desde un nivel preescolar se podía implementar. Bueno, yo he recorrido toda Latinoamérica, no todos los países, pero bastante, y he hablado sí, con gente prácticamente de toda Latinoamérica. Y yo lo veo que a partir de los 4 años vi algunos ejemplos en Colombia y acá en Argentina. En otros países no lo vi implementado. Y creo que actualmente hasta se ha probado con niños de 3 años y hasta de 2 años. No todos pueden, pero aunque sea para poder ubicar las piezas, como jugando, así como agarran un celular a los 2 años, podrían agarrar un tablero de ajedrez. Perfectamente. Así que se podría empezar tranquilamente. O sea, creo que la evolución del niño no es la misma que, para cerrar esto, que hacía Piaget con una evolución de que la lógica matemática y el pensamiento formal y lógico se daba a partir de los 8, 7, 8, 9 años, ¿no? Que hay... Creo que si se empieza con el ajedrez tempranamente, de los 4 años, un niño alcanza este pensamiento más también, que eso lo hablamos, le puede ayudar en la música y en un montón de áreas. Esto es lo que yo veo y lo que estuve viendo inclusive, y he hablado con niños, cuando estuve ahora en diciembre en Costa Rica, por ejemplo, dando conferencias, niños de 5 y 6 años que me hablaban de su experiencia y me hablaban con un lenguaje que a mí me sorprendía y me hablaban de cómo jugaban ellos y de cómo afrontaban una derrota y de cómo salían de eso y cómo querían seguir jugando porque les parecía interesante seguir jugando, y muy sorprendido. Y padres que los apoyaban. Claro, muy Me quedé importante. sorprendido de charlas de niños tan chicos. En eso coincidimos bastante. Creo que la edad perfecta es cuando están en el preescolar, en este caso acá en México. También hemos realizado algunas investigaciones sobre eso y fue fascinante ver a los chicos manejar contenidos obviamente de primaria, como son el plano cartesiano, ¿no? A moverse en un tablero gigante y trasladarse, obviamente no con los tecnicismos, ¿no? Ajedrecísticos, pero obviamente irnos impulsando a esa autonomía dentro de los campos formativos de preescolar, y es hermoso ver los chicos que, ya lo decía Vygotsky, que por medio del juego ellos van avanzando en un conocimiento y un autoconocimiento. Eso es formidable, y yo te quisiera preguntar en cuestiones de lo que es en el psicoanálisis, ¿qué llevaría, cómo tratas a un chico que va a trabajar el ajedrez por ajedrez pedagógico, por aprender materias, y cómo tratas de manera de psicólogo deportivo a un ajedrecista de alto rendimiento? Porque sí, obviamente, cuando vas a las competencias grandes internacionales, llevan todo su equipo y llevan un psicólogo. ¿No es verdad, Ángel? Sí. Todavía ahí hay una cuestión que me parece que está todavía en desarrollo. El psicólogo deportivo en ajedrez es en otro deporte, en tenis, inclusive en fútbol, vamos a hablar de deportes individuales, por ahí, por ejemplo, el tenis. Creo que hay una cuestión no sé si una cuestión, por decirlo así, ¿no? De ego o de
del ajedrecista que piensa que todo es cálculo. Entonces, bueno, pasa voy a poner un ejemplo. Carlsen, después que sale campeón mundial, tiene una caída y habla que él necesita un psicólogo. Entonces es como algo medio individual de cada jugador. Yo creo que sí, que los equipos que van, supongamos, a una Olimpiada, que estamos hablando de alto rendimiento, 4 o 5 jugadores, necesitarían todos tener su psicólogo o un psicólogo que esté dentro del equipo. De hecho, yo trabajo con jugadores, pero en forma individual. ¿Qué es lo que está pasando en general con la psicología deportiva? El tema es que todavía no se ha abordado, o se está empezando a abordar recién ahora, en lo que es a nivel equipo. O sea, que el psicólogo esté en una academia participando de si es una academia de un equipo o de un club, participando para que esos niños, o sea, no se frustren con la derrota, ¿no? Si son niños, porque a veces empiezan de niños, digo niños porque a veces ahora hay niños que ya a los 13, 14 años son grandes maestros y están jugando a nivel internacional y están jugando campeonatos mundiales, panamericanos, por eso hablo de niños, ¿no? Porque hoy arranca el ajedrez muy tempranamente. No solamente fue Fischer, por ejemplo, el más conocido, que a los 13 años, o fue Capablanca, que aprendió ese prodigios, hubo algunos, pero hoy está facilitado creo que para cualquiera que realmente quiera hacerlo. Y la parte de psicología deportiva en el ajedrez, increíblemente, cuando es un juego tan mental, todavía creo que falta muchísimo por hacer, pero muchísimo. Y creo que los ajedrecistas, sobre todo los que ya tienen un título, es como que tendrían que confiar más en un psicólogo deportivo. Piensan que estudiando ajedrez y estudiando 10 horas de ajedrez, con eso lo van a solucionar. Supongamos que estén todo el día estudiando. Y yo creo que no, porque hay aspectos que son personales de uno. Y si uno no corrige sus aspectos personales, lo va a llevar a la partida de ajedrez. No sé si fue claro la contestación a la pregunta. No, totalmente, totalmente, Miguel. Y bueno, pues en cierta forma, desde mi punto de vista, Miguel Ángel, y si tú así lo aceptas, para mí este fue un abreboca para hablar tantos y tantos Sí. temas y de una forma tan extensa, porque tocaste tantas cosas que me encantaría seguir platicando de ellas y preguntándote tu experiencia, tu visión acerca de esta vinculación que tú has logrado establecer entre el psicoanálisis y el ajedrez. Sinceramente, agradecerte tu presencia y por supuesto tu siempre profesional compromiso por estar en este tipo de espacios. Lo hemos visto a través de diferentes espacios y agradecerte que el día de hoy en Radio Capiep nos has concedido esta entrevista con todo ánimo y tenemos un proyecto en puerta contigo, Miguel Ángel. Esperemos que pronto Bueno, se concrete porque ya sí. queremos dar esa primicia próximamente. Pero de mi parte, agradecerte. Estamos ya por cerrar, incluso te daríamos la pauta para saludar a todos los amigos, ya nos escuchan desde Colombia, también un hermoso saludo para allá, a Argentina, tu tierra también ya nos están escuchando en diferentes partes de México y por supuesto también ya un par de personas en España, en fin, en diferentes lugares te están escuchando, Miguel. Por mi parte, agradecerte este espacio, este tiempo y tu calidad, tu gran sentido humano, Miguel Ángel. Bienvenido a estos espacios que se abren en México, pero que son para todo el mundo. Gracias, Víctor. Lo último que quiero decir, en la página que es Psicoanálisis y Ajedrez, el segundo país que me sigue es México y creo que el tercero es España. Tengo mucha gente también de España que me sigue. Hay de todos los países, pero siempre hay algo con México que después de Argentina, bueno, lógicamente estoy acá en Argentina, por eso tengo muchos seguidores, pero el segundo país es México y creo que el tercero es España. Y después siguen, bueno, sí, Colombia también, pues, no me acuerdo el orden, pero me acuerdo de esos tres, ¿no? Que son los países que más seguidores tengo. Por algo será, no sé, algo debe haber, ¿no? que Claro que sí. pasa esto. Claro que sí. Pues Miguel, mucho gusto en tenerte aquí con nosotros. La verdad, eres una persona que desborda humildad
el poder estar aquí con nosotros, de haber aceptado para mí, yo te reconozco como ser humano y como profesional. Nos has hablado infinidad de temas también, como dice Víctor, que nos deja ver de toda esa trayectoria que has tenido con el ajedrez y que no sea la primera ni la última que estés aquí con nosotros en este tu espacio. Cuando tú gustes, este espacio es para ti, lo podemos abrir y que Radio Capiet estamos trabajando para que más y más personas lleguen y conozcan el ajedrez y claro, llegar a estos profesionales con ustedes y que puedan ustedes preguntar cosas muy interesantes. Miguel, un abrazo desde aquí en México. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos han escuchado, a toda Latinoamérica y España también y Europa también, ¿sí? Muchísimas Gracias a todos. Éxito, Miguel Ángel. Comencemos a mover. Radio Capiev. Hasta pronto. Igualmente. Seguiremos en contacto. Muchas gracias, buenas noches. ¿Comercial?